Shalom, esta es la parashá Matot, que viene en el libro de Números, capítulo 31. La parashá anterior, la parashá Pinhas, nos trae mucha información en referencia no solo a lo que pasó al pueblo de Israel con la tentación que trajeron a Balac y Balaam con las mujeres madianitas y la venganza o el celo de Pinhas que vino a darle muerte a esta pareja que estaba operando de una manera inmoral, que en ese tiempo era la manera ritualística de ofrecerle servicio a los baales o a los dioses de ese tiempo, el hacer actos de inmoralidad delante de los dioses o los baales de las comunidades que practicaban este tipo de ritos paganos, que el Eterno le aclaró al pueblo de Israel diciendo: no hagas como ellos hacen, ustedes son un especial tesoro y tenemos que actuar de una manera diferente a como las naciones actúan. Y el día de ayer comentaba con la Kejilá acerca de la paracha Pinhas, que hay un midrash que nos habla acerca de cómo el pueblo de Israel le da muerte a Balac. Balac y Balaam eran uh, grandes líderes que hacían grande cantidad de hechicería constantemente en contra del pueblo de Israel. Y en medio de toda esa hechicería, eh, hacían actos intimidantes en contra del pueblo de Israel. Hasta cierto punto, dice el Midrash, que levitaban y toda esa suerte de cosas que hacen esas personas. Y nos narra el Midrash que cuando el primer hombre, Adán, pecó, la letra Mem, que es con la primera letra que comienza el nombre de Mate o muerte, comenzó a flotar encima de su cabeza. Y por cuanto la muerte entró al mundo y con él la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, dice Rab Shaol, la letra Mem podemos ver que tiene la forma de como un cuadro. Cuando la escribimos es un cuadro. Y el Midrash nos dice que en el caso de Balaam y Balak atacaron al pueblo de Israel, tratando de utilizar la letra Mem de mate o de muerte como un tipo de bandeja. Y en esta bandeja habían escrito toda suerte de sortilegios para aventarlos contra el pueblo de Israel. Cosa que cuando Pinhas vio en el espíritu la letra Mem que flotaba, él se anticipa. ¿Y qué es lo que él hace? Él toma la mem de que quería unirse con la bab y con la tab para formar la palabra muerte, y Pinhas intercepta la mem. ¿Y qué es lo que él hace interceptando la letra mem? Él escribe el nombre del Eterno. La letra mem, que es en este caso una hoja como de oro o hoja de plata, podemos ver que el nombre del Eterno, cuando las vestimentas del Cohen Gadol, está representado en la diadema que se pone el Cohen Gadol encima de su frente, que casi le cubre hasta un poco abajo de las cejas. Y en la diadema está escrito: santidad al Eterno, Kadushá le Adonai, santidad al Eterno. Y el Midrash lo que nos trata de enseñar es que en la letra Mem, Pinhas escribió santidad al Eterno, que significa que tenemos que cubrir nuestros pensamientos para poder resistir las tentaciones que Balak y Balaam estaban trayendo contra el pueblo de Israel. Solamente lo podemos hacer santificando nuestros pensamientos con la Torá, con la santa y bendita palabra del Eterno. Y este Midrash nos dice que esta es la manera en cómo derrotaron a Balak y a Balaam, el pueblo de Israel, con santidad, con pensamientos puros y santos, no cayendo en las tentaciones que estos perversos estaban lanzando o poniendo en el camino de los Bene Israel, del pueblo de Israel. Y como Pinhas y el pueblo de Israel derrotan la tentación con la Torá representada en esta lámina o esta mem con el nombre divino, la venganza de Balak es precisamente lo que nos narra en el libro de Marcos, en el capítulo 6.
dice que había una festividad, que era el cumpleaños de Herodes y que hizo una fiesta. Y dice, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le tenía respeto. Y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena manera. Y venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su nacimiento, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías, danzando, agradando a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, el rey dijo a la joven, pídeme lo que quisieres que yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidieres te daré, aún la mitad del reino. Y saliendo ella, le dijo a su madre, y saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y la madre Herodías le dijo, pide la cabeza de Yohanan Hamadbil, de Juan el Purificador o el Sumergidor. Y entonces ella entró prestamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en una mem, en un plato, la cabeza de Juan. Y el rey se entristeció mucho, mas a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y entonces el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza, el cual fue y le degolló en la cárcel y trajo la cabeza en una bandeja y se lo dio a la muchacha y la muchacha se la entregó a su madre. Y cuando oyeron esto, los talmidim de Yeshua vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron, bueno, y oyéndolo sus talmidim, los talmidim de Juan, perdón, vinieron y tomaron su cuerpo y le pusieron en un sepulcro. Y los Shiliachim, los enviados, se juntaron con Yeshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían estado enseñando. Y aquí podemos ver estos dos acontecimientos que Yeshua había enviado a sus talmidim, y Juan, por otro lado, está siendo decapitado. Pero la venganza de Balak es que como él fue derrotado con una mem o con una bandeja con el nombre del Eterno que dice santidad al Eterno, una pieza de metal, la venganza de Balak ahora es darle muerte a Eliyahu, que es Pinjas, y que el mismo Mesías dijo, de cierto les digo que Eliyahu Hanabí, el profeta Elías, ya vino, mas han hecho con él lo que quisieron. Y la lucha es constante hasta el final de los tiempos entre el pueblo de Israel, estando de nuestro lado Eliyahu Hanabí, que no probó la muerte. Eliyahu nunca muere, fue llevado por un torbellino en carros de fuego y nunca probó la muerte, porque él representa la condición del ser humano antes de que Adán pecara. Eliyahu Hanabí está en esa condición y no probó la muerte, y la muerte no puede contra él, por lo cual él es el digno representante de anunciar la venida del Mesías, lo cual el libro de Juan también nos dice, este es el mensajero, que Juan es el mensajero que representa también el espíritu de Elías y viene anunciando la venida del Mesías. Todas las profecías no solamente tienen un cumplimiento, valga la redundancia, profético cuando fue emitida, sino que tienen cumplimiento constante. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías dice que aquí nacerá un niño y no será destetado, algo así, hasta que pruebe manteca y miel, no recuerdo bien la narrativa, pero cuando nace esta criatura, nace en tiempos del profeta Isaías, y también hace alusión al nacimiento del Mesías, y no solamente el nacimiento tiene cumplimiento en este tiempo, sino que también se cumple en el libro de Apocalipsis cuando dice que vio una mujer que estaba a punto de dar a luz y representa al pueblo de Israel. Entonces, en este contexto, las profecías son recurrentes y podemos ver que la lucha entre Eliyahu Hanabí y el espíritu de Balaam, que trata y de Balak, que tratan siempre de desviarnos del enfoque de la Torah, y que nuestros pensamientos no se santifiquen y que caigamos en toda suerte de tentaciones y nos alejemos de la santidad y por ende perder nuestra comunión con el Padre y con su Mesías. Esa es la tentación y el peligro que hay constantemente para todos nosotros, todos los días, en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos, etcétera, etcétera. Entonces,
La parashá nos habla principalmente en este contexto, capítulo 31, de la batalla contra Madián. Y habló Hashem a Moshe diciendo, ejecuta la venganza de los Bene Israel en contra de los madianitas. Posteriormente te reunirás con tu pueblo. Y habló Moshe al pueblo diciendo, armen de entre ustedes a hombres para el ejército, para marchar contra Madián, para que ejecuten la venganza para Adonai en contra de Madián. 1000 de cada tribu, 1000 de cada tribu. De todas las tribus de Israel mandarán al ejército, y así fueron entregados de los miles de Israel, 1000 por cada tribu. Aquí vemos que se ha repetido 3 veces 1000 por cada tribu, y voy a compartir con ustedes un PowerPoint que estaba haciendo el día de ayer y traté de ilustrar en este contexto lo que es los 2 olivos que habla el libro de Apocalipsis, la menorá que representa al Mesías, el aceite que representa no solamente un líquido brillante, sino que también es hasta cierto punto dorado, que parece oro. El fruto de los olivos es el aceite, que hasta cierto punto es dorado, representa el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno. Y la venganza sobre Madián en este contexto ya leí en el capítulo 31, y podemos ver que se repiten 3 veces. Enviarán a la guerra 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel. Se prepararon entre los miles de Israel 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra, y Moshe los envió a la guerra 1000 de cada tribu. El Midrash en este contexto nos dice que salieron no solo 1000 de cada tribu o 12,000, sino como lo repite 3 veces, algunos dicen posiblemente fueron 3000 de cada tribu. Además, los sabios nos dicen que en base al texto de Cantares, cuando dice Cantares 6:6, tus dientes son como rebaño de ovejas que suben del lavadero. Todas tienen mellizas y ninguna de ellas ha perdido su cría. En este contexto, los sabios interpretan que basado en el texto de Cantares, los 3000 que salieron, pero siempre por pares, acompañados. Y así como cuando los hijos de Israel, los Bene Israel, entramos a Madián, y Balaam y Balac habían organizado que cuando entraran a las poblaciones fueran tentados, iban ellos de 2 en 2, y siempre ponía Balaam en los bazares una mujer de edad, invitándolos a que compraran y entraran a las tiendas, a los bazares, pero adentro de la tienda estaba una mujer joven, hermosa, con muy poca ropa, con vino, ofreciéndoles para que pudieran relajarse, que pudieran comprar y pudieran ver las cosas que estaban a buen precio. Y de esta manera fueron tentados, y dice el Midrash que como bueyes fueron al matadero por pares. Entonces, el tikkun tiene que ser ahora, la venganza en contra de Madián tiene que ser por pares para tomar la venganza del Eterno. Y en base en este contexto, los sabios nos dicen que de los 3000, cada uno eligió un compañero que se quedara con el bagaje. Y en este contexto, si se cree que se organizaron por pares, fueron 3000 que salieron, 3000 que quedaron, en total son 6000 de cada tribu. 6000 salieron y 6000 se quedaron de guardia, por si alguno llegaba a perecer en la guerra, el que estaba de guardia podría inmediatamente ir y suplirlo. Y sabemos que son 12 tribus de Israel, representan 12 líderes. Yeshua le prometió, le dijo a los talmidim, a los enviados o a los apóstoles, como son conocidos tradicionalmente, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sentarán en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Sabemos que el rey Salomón tenía alrededor de su trono 24 ancianos. El libro de Apocalipsis también nos dice que hay 24 ancianos rodeando el trono de la gloria. Por lo tanto, sabemos que hay un líder por cada una de las tribus de Israel. Son 12 ancianos o 12 líderes. Y también el Mesías nos dice que él le va a otorgar un liderazgo a los 12 talmidim o a los 12 shliachim o 12 apóstoles, como tradicionalmente se conocen. Y si tenemos 24
ancianos en total, un líder por cada una de las tribus y un líder por cada uno de los talmidim del Mesías, son 24. Y si cada anciano escoge 3,000 de cada tribu en la venganza en contra de Madián, esto nos da un total de 3,000 que salieron, 3,000 que quedaron, son 6,000, que son por pares, como ovejas que tienen todas su melliza o su compañera. Y nos da un total, 24 ancianos por 6,000 de cada tribu, es un total de 144,000. Y es lo que nos dice el libro de Apocalipsis, que hay un total de 144,000 hombres, y nos enfatiza el texto que no conocieron mujer. En otras palabras, no solamente enfatiza en el sentido lógico y simple de que eran varones vírgenes, pero nos está diciendo que estos jóvenes de las tribus de Israel, 12,000 de las tribus de Israel, son aquellos que no sucumbieron o que no cayeron ante la tentación de Balaam, que no han caído ante la tentación de Balaam. Y son 144,000 en total. Y dice el libro de Apocalipsis, miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un grande trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo, Shir Hadashah, delante del Kisei, delante del trono, y delante de los 4 Hayot, y delante de los Sekenim, de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados o comprados de la tierra. Estos son los que no se habían contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que él va. Estos han sido rescatados, comprados de entre los hombres como primicias, bikurim para Elohim y para el Cordero, y en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Entonces podemos ver que estos 144,000, 6,000 de escogidos por los 24 ancianos representan el total de la fortaleza del pueblo de Israel. Y son los que el Mesías toma para que estén juntamente con él. La cúspide de la venganza de Madián, lo podemos ver que tiene inicio la guerra de Madián y la venganza de Madián ahora en la Parashá Matot. Pero la cúspide y la plenitud de este mensaje se complementa en lo que nos dice también el profeta Zacarías y lo que nos dice Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, que está escrito en un lenguaje que le llamamos apocalíptico o de los acontecimientos que están por venir, nos dice en el primer capítulo, verso 10, yo, está hablando de Juan, fui en el Ruach, en el día del Señor, o sea, en el día del Shabbat milenial, en el día de la ira del Señor, el día de la venganza del Mesías. Dice, en el día del Adón, y oí detrás de mí una grande voz como un shofar que decía, yo soy el Aleph y yo soy el Tab. Ani Harishon, yo soy el primero. Ani Aharón, yo soy el postrero o el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las Sheba 7 Kehilots que están esparcidas en el Asia. Y las comienza a mencionar, y el verso 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, verso 12 dice, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y cuando vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropa que llegaba hasta los pies y ceñido los pechos con una cinta de oro. Y en su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su potencia. Y aquí podemos ver lo que está bien. El Shliach, Yohanan, está describiendo lo que él está viendo una menorá, y esta menorá es semejante a un varón, que es
el Hijo del Hombre, que se refiere, todos sabemos, al Mesías. Y aquí está describiendo cuál es la apariencia del Hijo del Hombre, del Bar Inoch, del que habla el profeta Daniel. Y es como una menorá. Y esta menorá precisamente también nos la narra el libro de Zacarías. Y esto es lo que él vio, un tipo de menorá. En la menorá estaba representado el Mesías, la persona del Mesías. Y por su parte, el libro de Zacarías nos habla también de esta menorá. En el capítulo 4 dice, y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? En otras palabras, el profeta estaba teniendo la visión, porque solamente Moshe podía ver la profecía del Eterno cara a cara. Mas, sin embargo, a los demás profetas, el Eterno solamente les hablaba en medio de sueños o en la noche, y a Moshe le hablaba durante el día o cara a cara. Y aquí vemos que el ángel viene y le toca a despertar, despierta al profeta. Y cuando le habla, como un hombre que ha despertado de su sueño, le dijo, ¿qué ves? Y le respondió, he mirado, y aquí que un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero. Está hablando del aceite, las lámparas que iluminan la menorá, que es una luz fuerte, potente. Es lo que está hablando Apocalipsis también. Y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Y sobre él 2 olivas, una a la derecha del vaso y otra a su izquierda. Está hablando que vio 2 árboles de oliva. Vio esos 2 árboles, uno a cada lado de la menorá. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Adonai a Zorobabel, en que se dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi ruaj, ha dicho Adonai Sebaot. ¿Quién eres tú, oh grande monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia sobre gracia para esta roca, o para ella. Se está refiriendo a la piedra que quedará de este monte. Entonces aquí podemos ver que el ángel le está preguntando constantemente, ¿no lo sabes tú, Zacarías? ¿No entiendes el mensaje de lo que está la visión enseñándote? Y la respuesta de Zacarías es, no, Señor, no, no lo entiendo. Y Zacarías vuelve a preguntar, ¿qué son estos 2 olivos? Uno a la derecha y otro a la izquierda del candelabro. Hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son las 2 ramas del olivo que están junto a los 2 tubos de oro? Que en hebreo se le llama Sheni Santorot. Se refiere a 2 recipientes que parecen de oro, pero en realidad es el aceite que está vertiéndose, aceite dorado que fluye hacia la menorá. Y el ángel le respondía, ¿no sabes tú qué son estos 2? ¿No sabes lo que son los 2 árboles de olivo? ¿No sabes lo que son las 2 ramas? ¿No sabes tú lo que es el aceite que fluye por estos 2 conductos donde está el aceite que parece de oro fluyendo? Y el profeta le contesta, no, Señor mío, no, Adoni. Entonces él le dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Y aquí podemos ver que el ángel aparentemente no quiere explicarle al profeta todos los detalles de la visión. Y el ángel le pregunta constantemente, ¿no lo sabes? ¿No sabes qué es esto? En otras palabras, el ángel está diciendo a ti, si no entiendes y no me puedes dar los detalles, quiere decir que no te está siendo revelado, como dicen el Mesías le dijo en el libro de los Hechos capítulo 1, vienen los Talmidim y le dicen después de la resurrección, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y el Mesías les contesta, no les toca a ustedes conocer los tiempos y sazones
que ha puesto el Padre en una sola potestad, pero recibirán el Ruach HaKodesh. Fluirá el aceite de la menorá, fluirá el aceite de olivo sobre ustedes y me van a ser testigos. En otras palabras, no te incumben los detalles militares, no te incumben los detalles políticos o los económicos o aún los detalles de salud, podemos decir. Y usted puede decir, hermano, está tratando de decir que no puedo preocuparme por todo lo que está pasando a mi alrededor. Es de preocuparse, pero el Señor sigue teniendo control de todas las cosas. Y Él, en Yom Kippur, sabemos claramente que se emite el decreto. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién es próspero? ¿Quién va a padecer necesidad? Etcétera, etcétera. Entonces, antes de que este virus viniera a nuestra vida, ya había sido emitido el decreto desde el Yom Kippur del año anterior, pero nosotros no lo sabíamos, no lo entendíamos. Y aún la gente que está muriendo ya había emitido el decreto de muerte desde anteriormente y nadie lo sabíamos. Entonces lo que trata de decirle el ángel al profeta es precisamente esto. No es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi ruaj. ¿No lo entiendes? Le está constantemente preguntando, ¿no lo entiendes? ¿No lo sabes? ¿No ves más allá de esto? Y Zacarías dice, no, Señor, no, mi Señor, no entiendo todo, nada más estoy viendo la visión y trato de ilustrar lo que tú me estás preguntando. Estoy viendo dos árboles de olivo, veo a la menorá que representa al Mesías, veo el aceite que está fluyendo de las ramas y viene hacia la menorá y que la menorá emite una luz que sobrepasa las luces de este mundo. Es una luz inicial, la que dice Apocalipsis, la luz primaria o la Or Haganut, que habla el libro de Apocalipsis, no es otra que la luz del Mesías, que es superior a la luz del sol 7 veces. Entonces, aquí en el libro de Apocalipsis, de Zacarías, nos está ilustrando para poder entender un poco el libro de Apocalipsis, pero para poder entender el libro de Apocalipsis tenemos que leer el libro de Zacarías, que fue escrito antes, y también la Parashá Matot, que nos habla de la venganza del Eterno. ¿Qué acontecimientos toman lugar en los tiempos postreros y quiénes son estos dos olivos? Y Zacarías sigue preguntando, ¿quiénes son estos dos olivos? ¿Qué significan estos dos árboles de olivo? Y el ángel no contesta, no explica nada mientras Zacarías está preguntando. Lo que el ángel quiere es que el profeta entienda, que comprenda la importancia de este mensaje, que así como esta profecía es en referencia a la construcción del segundo templo, también el tercer templo tiene promesa de construcción de parte del Eterno para el pueblo de Israel, y tu responsabilidad es lo que está tratando de darle a entender el ángel a Zacarías. La responsabilidad del pueblo de Israel es tener comunión con el Eterno. No les toca a ustedes conocer los tiempos y sazones, mas recibirán del aceite de la menorá y me serán testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El testimonio nuestro es que somos luz y que la luz no se pone debajo de la cama, sino que se pone alto para que alumbre, porque somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. Y un hijo de luz está por encima de cualquier tiniebla, de cualquier engaño. La venganza de Madián es precisamente prepararnos para la guerra que está por venir, para las cosas espirituales que están por manifestarse. Y tengo aquí conmigo el libro de los textos del Mesías, del Rabí Rafael Patai, perdón, y viene en el capítulo 16 una sección que se llama Armilus. Armilus en la literatura rabínica se conoce como el antimesías. Dice aquí, Armilus es una criatura satánica, acusadora, que nació de una estatua de piedra de una mujer que había estado encinta de gente sin valor. Dice, the worthless people, o por el Hasatán mismo. Mitos de este tipo son recurrentes en muchas culturas y en muchos pueblos constantemente. La leyenda de Armilus refleja mucho de esta influencia. En el Midrash, el rol escatológico de Armilus es venir y darle muerte al Mesías ben Yosef, que es muerto
y después de él se manifiesta el Mesías ben David. Entonces, aquí podemos ver que Armilus, algunos dicen, se deriva de Rómulos, que es no otra cosa sino Roma o Edom. Y ahí es donde viene el falso Mesías, es donde es engendrada esta mentira, este misterio de iniquidad, la grande Babilonia que viene para poder engañar a todas las naciones. Voy a seguir leyendo un poco. Hay una narrativa que nos habla, es escrita, se llama Tefilat del Rabí Shimon ben Yochai. Y sabemos que estos rabís no leen el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es que concluyen en un mismo mensaje como Zacarías y Apocalipsis? Es porque la mente del pueblo de Israel no está limitada al engaño de Roma. En ese sentido, el Eterno le da el mensaje claro tanto al pueblo de Israel como a nosotros por diferentes avenidas o diferentes herramientas, como el Brit Hadashah, y como a ellos por medio del escudriño de la santa y bendita Torá y de los profetas y de los salmos, etcétera. Pero todos concluimos en un mismo mensaje. Y este tefilat del Rabí Shimon ben Yochai comienza diciendo, ellos dicen que en Roma hay una piedra de mármol y que tiene la forma de una hermosa joven. Fue creada en los 6 días de la creación, según ellos. Y gente sin ningún valor de las naciones o que no le da importancia a su vida, vienen y intentan tocarla o estar con ella. Y intentan en sus rituales tratar de hacer que esta estatua quede encinta. Al final de 9 meses, ella aparentemente va a poder dar a luz a un hijo y en forma de varón que tiene una altura de 12 cúbitos y su ancho de su cuerpo serían 2 cúbitos. Sus ojos están rojos y su pelo y su cabeza son rojos también como el oro. Y los pies, los pasos de sus pies deja un sendero de color verde y tiene 2 cráneos, 2 skulls, dice en inglés. Y su nombre es Armilus. Y él irá caminando y seguirá, se asentará en Edom, que es Roma, y ahí le va a decir a todas las naciones, yo soy su Mesías, yo soy su Dios. Y él entonces engañará a todas las gentes, a todas las naciones, y todos creerán en él. Y ellos lo van a hacer que sea su rey. Y todos los hijos de Roma se juntarán y vendrán a él. Y él vendrá y anunciará a las ciudades acerca de los hijos de Esab o los hijos de Roma y les va a decir, tráiganme mi Torá que yo les he entregado a ustedes. Y todas las naciones del mundo vendrán y le traerán un libro. Y entonces él les dirá a ellos, este es el libro que yo les había entregado para que me reconocieran cuando venga. Y él entonces les explicará. Entonces entienden que yo soy su Dios, yo soy su Mesías, yo soy su Dios. En aquella hora él enviará un mensajero al Mesías, a Mesías ben Yosef, y a todo el pueblo de Israel, y les dirá, tráiganme también su Torá, y les voy a demostrar que yo soy Dios. Instantáneamente todo Israel llega a estar confundido y asombrado, con grande temor. Y en aquella hora el Mesías se levantará. Y 3 hombres con él de entre los hijos de Efraín y irán con él. Y con un rollo de la Torá lo traerán con ellos. Y ellos lo leerán delante de él, donde dice, yo soy Adonai y no tengo otros Elohims, excepto al Elohim de Israel. Éxodo 20. Y entonces él les dirá, no hay nada en esto en tu Torah que explique como ustedes lo entienden. Y no los voy a dejar ir hasta que ustedes reconozcan y crean que yo soy Dios en la manera como las demás naciones han creído en mí. Instantáneamente el Mesías se pondrá de pie y le dirá a él, tú no eres Elohim, tú eres el Hasatán. Y entonces él les dirá a ellos, ¿estás tratando de negarme? Te voy a mandar que te maten. Y él le dice a sus siervos, tomen a este. Instantáneamente 30,000 guerreros se levantaron del pueblo de Israel e hicieron guerra contra él. Y mataron 2,000 en el campo de Armilus. O sea, se levantaron de parte del Mesías
y le dieron muerte aparte de los que estaban con Armilus. Y la ira de Armilus se encendió y juntó a todas las ejércitos de las naciones del mundo y se levantaron para hacerle guerra a los hijos de Israel. Y entonces él le dijo a los miles de Israel, acabaré con ustedes, y también le dice al Mesías que va a acabar con él. Y aquellos que quedan de Israel comienzan a huir al desierto, huyendo de las naciones, y ahí están por 45 días sin comer pan ni agua. Solamente comen de la hierba que está en el campo, esa es su comida. Y después de 45 días, Armilus vendrá y hará guerra contra Egipto y lo toma prisionero. Y después se vuelve su rostro hacia Jerusalén y la toma. En aquel tiempo, Mijael, el grande príncipe, se levanta y comenzará a sonar el shofar 3 veces. El shofar, que es el cuerno derecho del del carnero que se fue sacrificado en el lugar de Isaac. Y el santo, bendito es él, incrementa el tamaño de este shofar hasta aparentemente ser de 1000 cúbitos o de 1000 cúbitos. Y entonces sonará un tequía, y el Mesías ben David y el Eliyahu Hanabí se manifestarán, y ambos saldrán, e Israel estará en ese tiempo en el desierto, y Eliyahu les dirá a ellos, este es el verdadero Mesías. Y entonces él le dará ánimo a los corazones del pueblo de Israel, y ellos fortalecerán sus manos, y todo Israel sabrá en ese tiempo, a través del sonido del shofar que escucharán, que el Redentor ha venido a Israel. Y bueno, bien, sigue más adelante la narrativa. No quiero estarles leyendo todos los detalles, pero podemos ver a través de estos midrashes y de esta literatura rabínica de que el pueblo de Israel entiende la venida del Mesías. Al igual que como nosotros leemos el libro de Apocalipsis, el rabí Shimon ben Yochai también nos está dando una perspectiva de los acontecimientos apocalípticos que tendrán lugar en la tierra de Israel y de cómo el Mesías viene a someter al falso Mesías, que es el tema o uno de los temas de Apocalipsis, y que al final es quitado de en medio no solamente el falso Mesías, sino su falso profeta, la bestia y su falso profeta son derrotados por el Mesías, por el Eliyahu Hanabí. Entonces, para entender todo este mensaje, es importante en este caso la parashá, el libro de Zacarías, que nos hablan o nos dan luz para tratar de interpretar un poco en nuestro nivel de entendimiento qué es lo que toma lugar y acontece en ese tiempo. Y el mensaje del ángel a Zacarías está diciendo, no es en tu fuerza o en tu entendimiento visualizarlo todo claramente. No lo entiendes, no lo sabes. Y Zacarías dice, no lo sé, Señor. En otras palabras, todo está en manos del Eterno. No es con ejército ni con fuerza, sino con el Ruach HaKodesh del Eterno. Y en este caso la minorá que está viendo Zacarías, que es la misma minorá que representa al Mesías en el libro de Apocalipsis, viene a representar la grandeza del Beit HaMikdash, así como la luz del Mesías en la era mesiánica, que le llamamos también el Atid Labo. En la narrativa de Zacarías, ya habían pasado 18 años desde que se había iniciado la reconstrucción del templo con los que habían regresado del exilio babilónico. Esdras, Nehemías, Zorobabel, a Yehoshua Cohen Gadol, el Cohen Yehoshua, Ezequiel, todos los que habían regresado, los que llamamos también hombres de la grande asamblea, los que estructuraron el Sidur, las oraciones, etcétera, preparando al pueblo de Israel para estos 2000 años de exilio. Entonces, todos estos grandes líderes de Israel están entre ellos está Zacarías, tratando de reconstruir el santuario. Y ya habían pasado, cuando está escribiendo Zacarías esta narrativa, 18 años que se habían puesto el fundamento para la reconstrucción del templo, que ahora entendemos que era el segundo templo o el templo que amplió Herodes, pero había iniciado la construcción Esdras y Nehemías junto con Zorobabel. Y la construcción se había detenido por la oposición
que sabemos, el libro de Esdras y Nehemías nos narran que había en contra de Israel y que Israel regresara y construyera el santuario. Había grandes intereses políticos, religiosos, económicos en contra del pueblo de Israel, como siempre los ha habido y seguirán hasta la venida del Mesías. Y a Zacarías se le asegura y le dice el ángel, no se va a construir el santuario ni con fuerza, ni con guerra, ni con espada, sino con el Ruach HaKodesh se va a construir esta casa. Y cuando la gente vio que el cimiento estaba siendo puesto, los que habían visto, los más ancianos, el templo que había sido construido por el rey Salomón, la gloria del primer templo, y ahora veían lo que estaba haciendo, lo que estaban tratando de construir los que habían venido del exilio, y ellos comenzaron a llorar. Las personas comenzaron a llorar diciendo, esto no es, ni siquiera se acerca a la gloria del templo de Salomón. Pero el Señor les asegura, la gloria postrera será mayor que la primera. Hoy en día podemos ver las fotografías, los videos del Muro de los Lamentos. Podemos ver el domo dorado, la abominable mezquita que está encima del monte Moría, cubriendo la Eden Shetiyah, la piedra angular, el altar donde Abraham vino a sacrificar a Yitzhak, y vemos cómo todo está cubierto por ese engaño, por esa mentira, que hoy en día no es solo, sino el cascarón de lo que era tanto el primer templo como el segundo templo. Hoy en día no tenemos templo, ni siquiera se nos permite subir y orar porque la autoridad que están cuidando el templo, el gobierno de Jordania, que son árabes, no permiten que el pueblo de Israel ascienda a orar. Y todo esto es parte del plan del Eterno porque es un proceso. Y la menorá, que en esta narrativa de Zacarías representa una grande luz, la luz del Mesías, que ya lo vimos en la narrativa de Apocalipsis, vi una menorá y uno como hijo de hombre que estaba en medio de la menorá. La menorá representa al Mesías, pero la narrativa de Zacarías representa no solo las 7 luces, que es la promesa a Zacarías, de que el cimiento de la casa había sido puesto y parecía insignificante para algunos que lloraban. El segundo templo le está diciendo en este mensaje el ángel a Zacarías, este templo que ustedes lloran y que se les hace insignificante, va a ser 7 veces mayor que el primer templo. Y por eso los arqueólogos han encontrado grande cantidad de ilustraciones de la menorá tallada en tumbas, tallada, puesta en monedas, tallada en toda suerte de artefactos. ¿Por qué? Porque la esperanza del pueblo de Israel era la reconstrucción del santuario, que posteriormente vino Herodes y lo engrandeció 7 veces más, pero no es Herodes el que estaba haciendo esto, sino el Eterno, quien estaba cumpliendo la promesa hecha a Zacarías. No es con ejército, no es con fuerza de ustedes, sino es mi Ruach operando, el que cumple las cosas para que todo tome lugar y así nos acerquemos al templo final, que es el templo del Mesías, que será construido prontamente en nuestros días. Aún así podemos ver el proceso toma inicio con los olivos, los 2 olivos, el aceite, la menorá. Todo esto culmina en el libro de Apocalipsis. Y tengo aquí una ilustración de que el templo de Herodes fue 7 veces mayor que el templo que había construido Salomón. Fue engrandecido. Hemos estudiado acerca de la extensión que vinieron a hacer los hasmoneanos y vimos la extensión que vino a hacer el rey Herodes, no solamente al sur, al oeste, sino al norte, hasta donde está el fuerte Antonia, que vemos en esta ilustración en el lado derecho superior. Pero este edificio, todo este complejo del templo es un lugar enorme, muy grande. En el modelo que estoy tratando de formar, cuando fui a que me ampliaran el mapa topográfico y lo hice a una escala de 1 metro reducido 200 veces, que aún así me quedó enorme.
quedó cerca de 2 metros de largo por 1 metro 30, 20, 30 centímetros de ancho. Toda lo que es tan solo la topografía del monte Moría, y no incluye el monte de los Olivos ni la ciudad de David que está al sur, que me hubiera encantado que lo incluyera para ilustrar la dimensión de este complejo del santuario del monte del templo, pero a esta escala que lo tengo, de 1 metro reducido 200 veces, mi ser humano, mi hombre, en el modelo, en la maqueta, ahorita es de un poquito más de medio centímetros, como 7, 8 milímetros, 7 milímetros, menos de 1 centímetro. Y si reducía más la maqueta, no podía ilustrar una persona de qué tamaño era en medio de este proyecto. Entonces, podemos ver lo enorme que era este complejo, que fue destruido por los romanos. Pero en la profecía, Zacarías le está asegurando el Eterno que este templo va a ser como la menorá, 7 veces mayor que lo que había sido construido en tiempos del rey Salomón. Y volviendo al libro de Zacarías, los 2 olivos, así es como el Beit Hamidash sería 7 veces mayor, así la luz de la Torá será superior en el tiempo de los 2 testigos, lo que nos narra el libro de Apocalipsis. En otras palabras, la luz del Mesías en el Atid Labó o en el milenio ya comienza a manifestarse desde tiempos de Zacarías, y se nos da una probada en tiempo de Yeshua, cuando el templo de Herodes aún no es totalmente terminado, y creo que ni fue terminado cuando los romanos comenzaron a destruirlo. Ya estaba casi por terminarse, pero no llegó era tan enorme que no se logró completar la construcción. Pero desde entonces se nos está dando el mensaje. La luz que está por venir es 7 veces a la luz del sol hoy en día. La luz del Mesías es superior. La luz de la menorá que representa al Mesías es superior a la luz del sol que hoy vemos 7 veces, dice el libro de Apocalipsis, y también nos lo enfatiza la literatura rabínica de esta manera. Y el templo, que está en una dimensión de incremento, vamos a ver que el templo que venga el Mesías y que construya cuando instituye el reino milenial va a tener una majestuosidad y un tamaño que va a asombrar a todas las naciones. Pero todo esto lo podemos ver ya desde la Parashá Matot y desde el libro de Zacarías y todo este mensaje acerca de los árboles de olivo. En este contexto, los 2 hijos de aceite, en el idioma hebreo dice Ben Hayitzhar, y dicen los rabís, no solamente se traduce como aceite, sino que Yitzhar, Yitzhar significa brillante, resplandeciente. En otras palabras, los 2 testigos representan la ley y los profetas, la Torá y los Nebaim, que son representados por Moshe y Eliyahu Hanabí. Y el libro de Marcos 9, del 3 al 4, nos dice, y sus vestiduras se volvieron Yitzhar, resplandecientes, brillantes, muy blancas, tal como si ningún lavandero sobre la tierra las pudiera emblanquecer. Y se les apareció Eliyahu junto con Moshe y estaban hablando con Yeshua. Estos 2 testigos que están con Yeshua ya nos está dando referencia en los evangelios la luz que tendremos en el Olam Haba, que es 7 veces superior a la luz que hoy podemos contemplar con nuestros ojos. Y aunque los 2 testigos acompañan siempre en una boda al novio y a la novia, un testigo está con el novio que le asegura que el novio le declare a la novia que se desposa con ella conforme a la ley de Moshe y a la ley de Israel. El testigo que acompaña al novio podemos ver que es Moshe, y los profetas, el libro, en el caso del profeta Isaías, en los primeros capítulos, nos narra cómo una novia es vestida con 24 atuendos y el testigo que acompaña a la novia son los profetas. Pues por eso, en esta transfiguración con ropas resplandecientes, están los 2 testigos, en este caso Moshe y Eliyahu, junto con el Mesías, dándole fortaleza. El Mesías representa al novio y la Quejilá representa
a la esposa del Mesías, la esposa del Eved, del siervo del Eterno, nuestro amado Mesías, Yeshua. Entonces, en este contexto, el enfoque del libro de Apocalipsis está no solo en la antesala de los eventos proféticos, sino en la culminación, en el establecimiento de un reino inconmovible. Y el libro de Apocalipsis nos dice, voy a leer en el capítulo 11, dice, y me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide el templo del Eterno y el Mizbeach, el altar, y los que en él adoran. Pero excluye el patio, que es de los gentiles, el atrio exterior, no lo midas, porque ha sido entregado a los Goyim, a las naciones. Y las naciones vendrán y pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Es lo que nos está diciendo la oración del rabí Shimon ben Yochai. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. O sea, Moshe y Eliyahu, representado tanto por la Torá como por los Nabaim, los profetas. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días en los que ellos profeticen, que Eliyahu hizo en su tiempo. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Algo que la Torá testifica que Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, hizo en contra de los egipcios. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Está hablando de Armilus con el poder de Hasatán. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus y lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, y los que moran en la tierra se regocijarán por ello y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaban a los que moran en la tierra. Pero después de 3 días y medio, el aliento de vida de parte del Eterno vino a ellos y se pondrán en pie, y grande temor caerá sobre quienes los vean. Entonces oirán una grande voz del cielo que dirá, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos vieron. En aquella misma hora hubo un grande terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Elohim del cielo. Podemos ver la cantidad de personas que se vuelven al Mesías, pues el propósito de la narrativa de Apocalipsis no es la destrucción de las naciones, no es el destruir la creación del Eterno. Al contrario, el Eterno, cuando pone al fuego a las circunstancias difíciles, a las personas, solamente tenemos 2 opciones: volvernos al Eterno o blasfemar del Eterno. Y esta es la prueba que estas personas están pasando en la narrativa de Apocalipsis. En este contexto, la Parashá, el libro de Números 31, y la venganza sobre Madián, nos dice, entonces los oficiales que estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles, los capitanes de cientos, se acercaron a Moshe y le dijeron a Moshe, tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo y ninguno de nosotros falta. Por lo tanto, hemos traído al Eterno como ofrenda lo que cada hombre ha hallado, objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros delante del Eterno. Y Moshe y el Cohen Eleazar recibieron de ellos el oro y toda clase de objetos labrados. Y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron al Eterno, de los capitanes de miles, de los capitanes de cientos, fue de 16,750 siclos. Y los hombres de guerra habían tomado botín cada hombre algo para sí mismo. Y Moshe y el Cohen Eleazar
recibieron el oro de los capitanes de miles y de cientos y lo llevaron junto a la tienda de reunión como memorial para los Bene Israel delante del Eterno. Y estos últimos versículos de capítulo 31 nos explican acerca de cómo la victoria del pueblo de Israel sobre el pueblo de Madián fue total. Tomaron despojos totalmente de los madianitas y de esa manera esta parashá nos ilustra no solamente de la victoria del pueblo de Israel, pero nos ilustra acerca de lo que habla el libro de Zacarías y que culmina con el libro de Apocalipsis y la victoria postrera del Mesías sobre todas las naciones y sobre la bestia y sobre el falso profeta que vienen a pisotear la santa ciudad de Jerusalén y que tratan de hacer caer no solamente a las naciones que ya han engañado, sino que quieren también engañar al pueblo de Israel. El día de ayer comentábamos que cuando una persona mata a otra, el Señor no lo permita en este tiempo presente, esta persona perdió su vida al que mataron y el que lo mató, un asesino, lógicamente. Pero los sabios de Israel nos enseñan que quien hace a un justo pecar, lo priva de esta vida presente porque muere su hombre espiritual y en el día del juicio no va a poder ser hallado justo porque rechaza los mandamientos del Eterno. Entonces, quien hace pecar a un justo, lo priva de este mundo presente, del Olam Hasé, y lo priva del Olam Jabá. Entonces, 2 veces lo mata alguien que hace pecar a un judío o a un creyente en el Mesías. Si el Señor nunca permita esto, que una persona haga que otro tropiece, porque dice el Mesías, mejor fuera que le pusieran una piedra de molino en su cuello y lo echaran al fondo del mar. Y porque es muy grave todo este tipo de tentaciones que vino a hacer Bilam junto con Balac en contra del pueblo de Israel. Y nosotros tenemos que conducirnos, estar a la estatura del varón perfecto y no permitir que estas tentaciones que traen los madianitas o las naciones o las costumbres de este mundo vengan en contra de nosotros. Entonces, pueda el Señor ayudarnos y fortalecernos para poder perseverar en esta gracia y que esta parashá nos fortalezca y podamos escuchar la voz del Mesías que dice, no es con ejército, no es con koach, con fuerza, sino con mi ruach hakodesh. No tengas zozobra o preocupación, que yo estoy a cargo de todas las circunstancias. Y nuestro padre Abraham es el mejor representante de la fe en nuestro padre, que él reconoció y dijo, tú eres Adón, tú eres el Señor del universo, Adón Olam. Y cada vez que cantamos esa alabanza, recuerdo a nuestro padre Abraham, que el canto dice, Adón Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yesid Nirah. Tú eres el único y soberano del universo, nadie antecede tu poder, nadie puede ser más que tú. Y el Eterno le entrega la autoridad al Mesías para que todas las cosas tengan cumplimiento. Y trato de ilustrar para finalizar que tengamos fe y confianza, que la esperanza que se ve no es esperanza, pero la que no se ve, con paciencia la guardamos y que podamos todos esperar la venida del Mesías con esta expectativa y seguir transcurriendo estos tiempos postreros que son difíciles en medio de una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no es la paz de este mundo, es la paz que nuestro Padre nos da desde lo alto. Amén.